historia lo escriben los que... La cuentan los que escriben, ¿verdad? Algo así, era el refrán. La historia la cuentan los vencedores. Los vencedores. Ah. Así es. Podcast y birra va a ser el nuevo formato que estamos a punto de lanzar. Ya Birra y podcast. Es la mejor idea que pueden... Todo lo que incluye, yo me di cuenta de eso, todo lo que incluya cerveza o cualquier idea, te deja un ambiente más distendido. Pero dentro de una pelo pincho o una pileta. Ah, ahí mejor. No, sí, te descomprime. Bueno, hoy es viernes, 48 grados, ya hay momento. que tomar. Tengo muchas dudas que sean 48, pero bueno. No, y sobre todo hoy, boludo, que... Pero hay mucha humedad, por eso es que se siente terrible. Sí, la humedad. Acá Fito y yo no somos los más puntuales del universo. Creo que ni un solo capítulo empezó ahora. Este es el primero que empieza antes de hora, ¿eh? Antes de hora, sí. ¿A qué hora disculpa. Les pido disculpas, chicos. No, se me encimaron los compromisos, pero quería cumplir porque me gusta el formato. Yo también estuve mirando un poquitito lo que hacen, así que... Qué grande. Está muy lindo. Bueno, bienvenido al unísono. Gracias, muchachos. Gracias por la invitación. Qué bueno. Y también está... Qué bueno que... Es muy loco. Justo hablábamos con Fito antes de tiempo. El hacer podcast, como vos decías, tiene un montón de cosas. Tiene poder decir un poco lo que pensás, poder transmitir conocimiento de otro y también poder conocer gente que querés conocer. Yo hace rato te estaba pescando ahí en el Instagram, tratar de llegar a alguno de los recorridos. Va a llegar. Vayan al recorrido de la Recoleta. Sí, vamos a hacer uno último ahora en diciembre, justamente. Paramos cuando empezamos a ver la historia de Cerro ahí juntos. Sí. Me preguntó Fito, ¿Cerro tiene historia? Y... Ay, no sean malos, claro que sí. No, somos cerritas los así que tranquilos. Bueno. No, pero sí. Me suelen pedir, inclusive yo no soy de Cerro, pero me pasó... ¿Querés revelar tu yo se limpia. Me pasó que, por ejemplo, me llamaron del programa. Hay un programa que es dedicado a Cerro nada más. Sí. Y me llamaron... En AM me llamaron para hablar de... Justamente era 12 de junio. Y ahí pude aprovechar y explayarme con respecto a la historia de Cerro y la participación de algunos jugadores en eventos así que no tienen que ver con el fútbol. Y después me preguntaron al final me preguntó qué club era y... Prefiero no responder. Prefiero no responder esa pregunta. El popular Mundo Europa y T. Qué loco. Ayer subimos también siempre que viene un invitado tiramos unas historias. Para las preguntas. Sí, no siempre lo hacemos, la verdad. Hacemos cuando pinta. Y sorprendente la cantidad de preguntas que te llegaron de lo más variadas. Veamos. Mucho me han respondido, no sea mi profe. No, sí, igual la idea de esto... la idea de esto igual no es ni cagando que parezca una entrevista, ni cagarte preguntas, sino charlar un poquito. Pero sí, la pregunta en común es conocer tu origen. ¿Dónde arranca tu...? Mi afición a la historia. Yo me crié con mis abuelos. Con mis dos pares de abuelos. Porque vivían cerca, en Sajonia. Y los dos eran veteranos de la guerra y también la peculiaridad que eran veteranos de la Revolución del 47. Y uno era colorado y el otro liberal. Y los dos se llevaban bien porque los veteranos en sí de la guerra del Chaco yo me di cuenta que creaban una hermandad a medida que iban envejeciendo. Y todo el día me hablaban de historia. Y como yo estaba, mis viejos se iban a trabajar todo el día y yo me quedaba de los 3, 4 años con ellos, todo el día escuchaba eso. Y procesaba, eso me hizo que me guste. Pero no hice en la facultad. Ustedes saben que mi primera carrera... Yo soy contador público. Wow. Sí. Porque cuando yo terminé el colegio, pensé que iba a vivir. Dije, y la historia cuando eso solamente te permitía ser docente. Hoy en día, por suerte, se amplió la gama. Yo vivo ahora de esto, aunque ustedes me lo crean. Y me va bien, no me quejo. Pero cuando yo tengo 45 años, cuando yo terminé el colegio en 1996... No había mucha oportunidad para el historiador, más que ser docente, y yo no quería eso para mí. Entonces busqué una carrera que me saque rápidamente al mundo laboral, y después de unos años, sí, me fui hacia mi vocación, abandoné por completo, cosa que tengo una maestría en finanzas públicas, trabajé para el Estado, trabajé muy bien, dejé todo eso y me volqué al tema cultural. Me costó estabilizarme en esto, pero bueno, hoy en día ya estoy bien. Ya estoy bien. Sobreviviste una pandemia también. Sobreviví una pandemia. Ustedes saben que increíble. 2 semanas antes de que inicie, un periódico muy importante del país me contrató para hacer 3 colecciones de libros. Y eso es muy oneroso. Muy buen dinero. Y eso me salvó. Yo la pandemia me quedé escribiendo en casa, que es lo que yo de hecho hago más. Pero bueno, no podía hacer mis eventos que ahora hago, pero
me salvó, literalmente me salvó. Ese contrato que me permitió trabajar desde mi casa y no apeligrarme físicamente. No sentí, porque yo sé que a mucha gente les perjudicó el tema de la pandemia, pero yo tuve esa suerte de que justo apareció ese contrato unas semanas antes. Y esa trilogía ya se publicó. Ya se publicó. Está. Es una colección de la Guerra del Chaco, una colección de las revoluciones del Paraguay y una colección de las una de las revoluciones y el otro es Triple Alianza. O sea, hicimos las dos guerras y de las revoluciones que hubo en Paraguay. Y salían cada 3 meses. O sea, 3 meses salía uno para 3 meses. Así que eso permitió que viva. Que algo. Y te iba a preguntar también, o sea, contar un poquito de todo lo que haces ahora, porque cuando decís, ahora vivo de bueno, esto, es muy loco. Mucho. Es mucho. Claro, yo soy docente de universitario, uno. Otro, estoy gerenciando proyectos culturales. ¿Qué son proyectos culturales? Por ejemplo, para la masonería paraguaya hicimos con otros profesionales una muestra, un museo. Ese museo le acompaña también un libro que yo también hice con otra persona. Después también tengo ya auspicios que me ayudan a hacer eventos en los cuales yo no gasto nada y como me dan como canje, yo vendo en los eventos y me deja un buen margen. Con un evento al mes yo estoy bien. Entonces con eso voy generando también. Yo soy editor, o sea, si alguien quiere publica un libro, yo le hago la edición, eso tiene un costo. Y a partir de ahora, y tengo ciclos de charlas que no tienen que ver con vibrar con historia, me contratan les juro, yo ya hice cumpleaños, me contrataron para hablar de historia en cumpleaños. Despedida soltera no. Despedida soltera lo único que no hice todavía, pero después ya hice cumpleaños. Me tocó este fin de año ya que una empresa muy importante argentina que tiene su filial acá en Paraguay me contrate para su fiesta de fin de año. Y me voy a hablar de historia. O sea, yo tengo que adecuar todo mi vocabulario y que voy a hablar para que toda esa gente no se duerma. Y para que sea un show. Para que sea medio un show. Pero siempre serio. O sea, siempre el no, contenido serio. Está brifeado tipo el tipo de contenido. O sea, quiero hablar de este periodo de la No historia. te dice. Claro, si te dice. Por supuesto, esta era una empresa. Entonces yo elegí más o menos cuestiones que tienen que ver con la historia de los emprendedores en Paraguay y todo eso. Y también, por ejemplo, estuve como en la Expo Negocios desde Gramo, una plataforma muy interesante. Y ya me llevaron a todas partes del país para charlas. El lugar más lejano al que me fui para dar charlas, los dos lugares son Filadelfia, o sea, charlas privadas. Claro. Filadelfia en el Chaco y Valle Mía, ya donde termina la región oriental, me llevaron por una charla privada, pasando todo una charla privada, o sea, hago todo eso. Mi calendario es muy complicado. Esta semana yo estuve de viaje el martes y la semana que viene nuevamente estaré de viaje y por ejemplo, me voy a Irlanda también, gracias a la comunidad de paraguayos allá. Ellos van a hacer una serie de actos en honor a Madan Lynch y me llevan para hablar de historia en Irlanda, en Gales, en Escocia, en Inglaterra, para la comunidad de latinos allá. Yo vivo esto y estoy muy agradecido con todo lo que logré porque me dicen, ¿cómo es el tema? Y me llevan y me pagan todo y después me pagan también por... Yo estoy feliz, o sea, haciendo lo que me gusta. Qué loco, qué bueno. Haciendo lo que me gusta, eso es lo que me da, ese es el motor que te mueve todos los días. A veces es cansador, sinceramente. Yo tengo eventos, por ejemplo, yo ahora tengo unas reuniones laborales, después de terminar acá. Mañana me voy a Villarrica. El domingo tengo un evento en Tobatí, un evento privado también. Entonces no tengo días. A veces y son esos días que decís, bueno, voy a descansar. No descanso, tampoco me siento y escribo, o sea, pero es lo que me gusta. Claro. Yo creo que cuando te gusta algo es así, o sea, no medís a veces los tiempos, claro, ni nada. Y pues, en el medio tengo mi familia también que tengo que atender. Totalmente. Che, y me quedé con lo que dijiste de Madan Lynch y Irlanda. ¿Por qué particularmente porque el interés de Madan Lynch? En Irlanda, ¿tiene un origen ahí? Ella nació allá. Ah, mira. Ella nació en Cork, una ciudad irlandesa, perdón. Y la comunidad de paraguayos buscó siempre algo con que identificarse allá.
La mayoría de los paraguayos que ya están allá, ya viven allá hace años y ya no van a volver a Paraguay. Y sus hijos ya son de allá. Entonces, ¿qué hace? La comunidad busca algo con que arraigarse con Paraguay a pesar de la distancia. Los orígenes, Y las claro, raíces, claro. y encontraron al personaje de Lynch, alguien que les aglutine, y eso hizo Lynch. O sea, en torno a la figura de Lynch, más paraguayos se juntaron y ahora se fueron a limpiar su casa. La de Matt Lynch. La de Matt Lynch. O sea, ellos están preparando un evento de la Gran 7 y el año que viene van a reprisar eso acá. O sea, va a ser toda la comunidad de paraguayos volviendo a Paraguay, quizás después de 10 o 15 años, para conmemorar ese evento. O sea, es algo muy lindo lo que están haciendo realmente en Europa. Vamos a traerlo al podcast también a la comunidad a escucharlo. Claro. Sí. Tienen que llamarles. La casa materna está ahí. No, su casa, sí, su casa. donde ella nació. No, porque ella vivió prácticamente toda su vida en París, pero Sí, nació claro. en Irlanda. Creo que estuvo en Irlanda hasta los 12, 13 años. Después ya fue para París y ya se quedó para siempre en esa zona. Bueno, sacando el tiempo que estuvo acá en Paraguay, que fueron muchos años también. Qué loco. Y bueno, te estamos a ir batiendo preguntas de todo tipo. Sí, no, desordenadas, sin ningún problema. tipo de Sin nada. problema. ¿Cuántos libros tenés publicados ya? 14 libros. 14 libros. Y en coautoría de esos 14 son 4 coautorías y 10 autorías únicas. Y O sea que- todos son de historia del Paraguay. absolutamente todo. Hay uno que hice, una colección que hicimos sobre Alfredo Stroessner, que yo coordiné, en donde sí me animé a hablar un poco de economía, ya que también tengo mi información ahí, viendo números, por supuesto, es historia y números, pero tenía que tener cierta base para entender lo que escribimos ahí. Totalmente. Y también con las conclusiones a las que llegamos usaron mucha matemática. Esa es la única vez que mezclé más o menos mi... Pero después el 90% de los otros libros ¿Cómo son... cayeron en ese tema tan delicado? O sea, de que... Y tratar de ser Porque, objetivo siempre. claro. Siempre objetivo. O sea, el historiador que se precie de serlo tiene que ser objetivo. Si no, no... Te voy a mentir si te digo que todos tenemos nuestro corazoncito. Sí, Ese claro. es como que... Qué sé yo. Ustedes justamente me estaban hablando del club que tienen. Y no, pero en serio. O sea, escribime algo sobre Cerro Porteño. Y no, por más que vas a tratar ese objetivo en algunas cosas, siempre va a llevar tu corazón hacia... Obvio. ¿Entendés? Entonces, te voy a mentir si te digo que trato de ser en un 100% objetivo, pero a veces probablemente me voy hacia un lugar a donde yo me siento más cómodo. Por Claro. ejemplo, en el tema del lopismo. Porque hay muchos anti y pro. Yo trato de no serlo, pero cuando no tengo todos los elementos para juzgarlo, ni a favor ni en contra, me tiro a favor de él. Yo me doy cuenta de eso. Entonces, me pasa con otros personajes que me parecen muy importantes para Paraguay, como el Mariscal Estigarribia, que tuvo una fase en la guerra, pero fenomenal, y en la posguerra no la tuvo tanto, que tuvo muchas más sombras que luces. Y yo me quedo mucho con la guerra porque prefiero tenerlo en ese episodio que después. Me pasa, y yo creo que a todos los historiadores les pasa un poquitito eso también. Este libro que dijiste que mezcló un poco de historia y matemática, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama La seguridad en la época de Stroessner. Hay dos, uno que es economía en la época de Stroessner y otro que es seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque yo tuve que hacer estadísticas en base a... Porque el tema de... Es cierto ese tema de las ventanas abiertas. Entonces... vi todos los delitos que se un paréntesis. Sí, ¿De claro. dónde sale ese Y dicho? eso es un ¿Un rayo zoo? no, eso es parte de la propaganda del estronismo en aquella época. O sea, ya arranca como... Ya arranca o sea, con la- puedes con la- dormir con la ventana abierta. No, porque uno de los bastiones del estronismo fue la seguridad, que el paraguayo puede transitar libremente, pero no te dice, por ejemplo, que el paraguayo hasta las 12 no podía estar por la calle. Claro. Libremente hasta las Libre, 12, hasta las 12, correcto. era libre. Después, que no podías reunirte con tus amigos hasta cierto número. Después que le mataron a un expresidente como Somoza acá, y eso representó prácticamente la muerte en la noche paraguaya. O sea, es como que te cuenta lo que te quiere contar, la parte que le conviene Claro. contar. Y bueno, ¿y qué hice? Tomé de las comisarías de Asunción todos los delitos. Y agarré en nuestra época todos los delitos. Perdón, Vos tenés que perdón hacer- la Sí, interrupción, una sí, pregunta. sí, ¿Las sí. comisarías tienen registros tan No. antiguos Yo lo mismo como... iba a preguntar. No. Claro, como... ¿En qué? Yo un me, cuaderno. yo me tuve que ir a buscar el archivo de la policía, que es una vergüenza, por cierto. Fue el peor archivo en el que trabajé. Todo desordenado. Híjole, Sí, ya me yo imagino. tuve Sí, que no me entrar... Imagínate hacer una pero- denuncia. No, Las no, del 86. no, nomás, no boludo. quiero ni imaginar. Bueno, pero el tema es que tuve que hurgar. Saqué, por suerte encontré algunos registros completos, pude hacer de años completos. Entonces ahí saco, ¿qué hizo? ¿Qué hago? Por comisarías saco los delitos,
hoy en la actualidad sí está todo, hay que reconocer, Digitalizado. está Sí, sí. todo. Entonces vos comparás, pero vos tenés que hacer un ajuste estadístico porque Asunción en 1980 tenía una población en comparación con la de hoy. Central prácticamente tenía la misma población que Asunción en 1980 y hoy en día es 3 o 4 veces más grande que Asunción. Entonces, todo eso vos tenés que ajustar estadísticamente para que tu número te sirva. Claro, que sea Y bueno, comparable. hice todo ese trabajo, la estadística, y llegamos a la conclusión con el equipo de trabajo en la investigación de que es un mito. Que no éramos seguros. no éramos seguros. O sea, los delitos cambiaron. O sea, en nuestra época hay motochorro. Claro. En aquella eran época... o sea, A según caballo. No, te robaba Ni mucho idea. en la casa. Lo que pasa es que la persona que salía a trabajar todo el día. Entonces entraba el ladrón y te robaba tu tele o te robaba... pero existía ese robo. Había más robo domiciliario que hoy. ¿Por qué hoy ya no? Porque la muchachada hoy te ponen Te buscan en la muralla, calle, claro. te Eso- ponen todo. Hoy es más difícil entrar a una casa Sí. que en 1980, donde todas las casas eran muralla baja. Y con suerte, ese ya era era. fácil. Y era donde la fácil. propaganda te decía, jala Claro, abierta. abierta. Entonces, los delitos, por supuesto, cambiaron. Por lo que me llamó la atención, y tengo que reconocer que lastimosamente lo que no varió es el tema de la violencia de género. Mucha violencia contra la mujer, tanto en esa década como O hoy sea, en día. al decir eso, yo iba a asumir que iba a ser menos, ¿verdad? Pero. ¿Por qué? No sé. Porque Todo sí, lo porque- contrario. porque Es más, ya hay más aumentó. información, las mujeres son mucho más independientes, un montón de cosas. y- No, sí, la mujer sí, pero la violencia contra la mujer es la misma todavía. Si hacemos, o sea, tendríamos que hacer un estudio estadístico, pero hay mucha violencia en la mujer en aquella época y mucha ahora. Y hay delitos que fueron migrando, qué sé yo. Por ejemplo, había estafas que se le hacían a los veteranos en aquella época, cuando había todavía veteranos, hoy en día quedan menos de 10. Y hoy en día es diferente la modalidad de la estafa. Hoy hay mucho estafas que te hacen acá por temas de sexo y demás en serio. Que no, tiene su nombre. Sextorsión. Esta es extorsión. Entonces, variaron también los tipos de estafa. Cambiaron modalidades, pero nuevamente, si vos haces las estadísticas te das cuenta que realmente inseguridad siempre hubo en aquella época y hoy. Qué loco. O sea, eso es un mito ya desmitificado. Es una y justamente se llama el libro se llama Los mitos de la historia. Bien. Creo que tengo uno de los números en el auto. Les puedo dejar para sortear para la gente, por ejemplo. Qué ¿Qué, grande, muchas gracias. qué cosas conseguiste? O sea, básicamente, ¿qué cosas consiguieron? No sé si resumir la palabra o llegar a la conclusión de en esa época, hablando específicamente de la dictadura, que se rescate, ¿verdad? O sea, fuera de todo lo que era violencia, O sea, rescate positivo. positivo. Yo me sumo a tener una pregunta, pues, justamente del otro libro que dijiste que era esa época y economía. ¿Hay algo Claro, rescatable claro. en la economía que es lo que más también se habla? Y lo que se puede rescatar son las obras en sí. O sea, Obras sí, bueno, obras hay públicas. que separar dos cosas. Cuando llega Stroessner no había ni agua potable en Asunción. Bueno, se crea Corpo Sana, comienza a haber agua potable en Asunción. Bueno, ahora tiene que ver lo negativo, ese positivo. Lo negativo, se inflaron los precios, los muchachos comenzaron a comer plata por licitaciones, comenzó a sistematizarse la corrupción. O sea, acá tenés Ahí comenzó positivo, el mecanismo. ahí comenzó el mecanismo. Pero se perfeccionó el mecanismo con Itaipú, que empieza en 1973. Golazo. Pues fue increíble. ¿Por qué? Porque de 1954 a 1972, 70 aproximadamente, quien le sostuvo a Stroessner fue Estados Unidos, a través de préstamos y ayudas no reembolsables. ¿Por qué? Porque Paraguay era parte del equipo anticomunista, como toda la Casi región. toda la región. Cuando los norteamericanos se pusieron duros porque ya había excesos con respecto al tema de derechos humanos, entonces le cortó el chorro a Paraguay y ahí aparece Itaipú. Entonces comienza el chorro nuevamente. Claro. Y un chorro más grande, inclusive. Un chorro propio. Un chorro propio y mucho más grande que le daba a Estados Unidos. Y Estados Unidos también le tenía como aliados y también subsidiada a toda la región. No en toda la aquella región, época. porque llegó a tener muchos problemas con Argentina. Los argentinos, muchos episodios, muchos presidentes de sus historias se plantaron contra Estados Unidos, pero no era era Argentina nada más. El resto prácticamente Chile también en un tiempo, pero prácticamente toda Sudamérica se alineó con Estados Unidos. Nosotros éramos el patio trasero de Brasil. Claro. Brasil era el aliado más importante en la región y nosotros éramos un apéndice de Brasil. Un estadito más.
Un estadito más, así mismo. Suena feo, pero Sí, es así. Pero es así. Entonces, hay que reconocer, o sea, si te dice el que defiende a Stroessner, las obras, cierto. Está todo eso, esta obra se ve. ¿Qué vino detrás de las obras? Una deuda externa que era de 10 y subía a 1000, por ejemplo. ¿Y cuánto implica eso para el interés y en cuántos años se paga? O sea, nosotros seguimos pagando algunas cosas de aquella época. Es más, Itaipú nosotros pagamos todo. O sea, se pagó todo ahora. Pero eso estaba recontrainflado. Itaipú tenía que salir 1000 y salió 10.000. Así, era 1000 a 10, esa es la relación. Esa es la relación. Y detrás Itaipú ya se le está. Todos También, los varones. Y los varones hicieron de plata, hicieron el YAT. Hay que decir que la zona del YAT. No, pero ese es varones hicieron uno de los. También en la zona de Ciudad del Este. O sea, ahí existe lo. Hay tercera existe generación viviendo de eso. Sí, existe lo positivo, que es el hecho de lo que queda de eso, y está lo negativo también. Qué interesante. Qué loco, Muy qué interesante. Quiero un pelo pincho y 2 micrófonos. Che, ¿y tenés algún... Buena idea esa, en serio. Para la Hay que próxima, hacer- hay que hagamos la hacer. versión número 2 de este podcast. ¿Tenés algún episodio favorito de la historia paraguaya o algún libro que hayas disfrutado más leer y escribir? El de la ocupacionalidad es un periodo que muy poco se abordó aún, que es el periodo en el que Paraguay estuvo ocupado por Brasil y Argentina después de la guerra de la Triple Alianza, que fueron 7 años por parte de Brasil y 9 años por parte de Argentina. La ocupación posterior a la posterior a la termina guerra la de guerra Triple- y son 7 años más. De ocupación. Se instalaron con su ejército acá en Asunción y en el resto del país. Entonces, Eso nos definió. sí, definió muchas cosas en nuestra historia, definitivamente. Se vuelve sistemática la corrupción, mucho más pequeña porque el Estado era pequeño. Ese es el que te quiere comparar, no se puede comparar 1870 con ahora. Un siglo O sea, diferente. el Estado paraguayo en 1870 eran 5 ministerios y había, con suerte, 30 funcionarios. No, y posguerra, ¿cuántos habitantes había? Y también, entonces hoy en día tenés un monstruo que tiene más de 300.000 funcionarios, o sea, es totalmente diferente. Es corrupción, pero hoy en día estamos hablando de otra maquinaria de corrupción que en aquella época. Y acá, justo siempre hablamos del multiverso de Pinoza Podcast, la gente que ya pasó, ya hablamos. Sí. Le recibimos también a Ana Osorio, que es la directora de endeudamiento de Hacienda, nos explicó un poco cómo se pagan las cuentas nacionales de ese lado. Y hablamos un poquito del costo y bueno, en esa charla, por ejemplo, salta que la Municipalidad de Asunción tiene más funcionarios que el Estado de Israel. Sí, Por poner 7.000 funcionarios. una comparación, No, una son locura. una locura. 7.000 funcionarios. De que me disculpen los funcionarios Sí. de la municipalidad. No, pero pero no una es con locura. nadie. Los números son números, Una ¿verdad? locura. Pero bueno, el tema es que es diferente. O sea, corrupción es corrupción al fin y al cabo, pero estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿Qué definió, qué produjo ese fenómeno después de la ocupación que vos dijiste? O sea, ¿por qué tan fuerte para Y vos porque significó un ellos, episodio? porque ellos mismos propiciaban la capítulo. corrupción, los brasileros sobre todo. Porque compraban políticos paraguayos para sus fines. Y eso potenció. Y, o sea, no le vamos a culpar a los brasileños que los paraguayos sean corruptos. Pero hay dos partes, pues. Claro. ¿No? Y Brasil fue el que siempre jugó a favor, por supuesto. Y eso tienen que hacer los países serios, jugar a favor de sus intereses. Si eso implica a veces pisarle la cabeza a tu vecino, le pisas la cabeza a tu vecino. Entonces, nosotros nunca tuvimos la fuerza de contrarrestar eso. Pues nosotros realmente debimos en algún momento, o sea, ustedes leen la historia y les puede llegar a dar rabia a Brasil. Pero Brasil, ¿qué hace? Cuida sus intereses. De este lado el problema. De este lado son los que los políticos agarran las coimas. De este lado es donde hay una apatía con respecto a ciertos temas. En el otro lado no. El otro lado defienden sus intereses. Así tiene que ser. Nosotros deberíamos defendernos más nuestros intereses. Sí. No hace falta que nos vayamos a una guerra. Igual también hay un periodo ahí de guerra de crueldad extraordinaria. Sí, la guerra de Triple Alianza también fue brutal. te puede llegar a... La rabia puede llegar a existir. 1869, sobre todo lo que se llama la campaña de la cordillera, es inexcusable. Es una locura lo que hizo el ejército aliado, ojo. El ejército aliado claro, general, no porque el solo ejército Brasil. aliado llega hasta cordillera, todo el ejército aliado. Y no se puede, no hay forma de explicar ¿Por las qué atrocidades. ¿Por qué se llevó hasta eso y no resolvió la pluma, como dice él? No, la pluma podía resolver antes de la guerra. Claro. Pero ahí ya estamos Por eso, llegando al una vez que fin. empezó la guerra, No, cuando empezó, eso ya era el fin. No, por eso yo sé que nos fuimos al final, pero ¿por qué? O sea, ya va haciendo ya un ping-pong. ¿Por qué es que no se resolvió? Y porque en ese momento nuestro mandatario decidió que era mejor ir a una guerra con Brasil. Y con Argentina. Pero y no se lastimosamente podía no- evitar.
Y eso ya no podemos saber ahora porque ya ocurrió, pues. El historiador, ¿qué es lo que puede decir? Puede hablar en función de algo que ya pasó, pero no puede, pues, Hacer no teorizar puede sobre teorizar o adivinar. Iba a pasar o no iba a pasar. No, imposible. No, ya pasó. No. Yo justo te iba a preguntar. Fue también, inevitable. porque justo, de vuelta, acá mi fuente, porque hay veces que te voy a decir fuentes de libros, acá mi fuente es TikTok, de un TikTok que vi, muy interesante igual. A veces es interesante. Es muy interesante, Sí. que por ejemplo hablaba de un periodo de guerra terminada y el ocupamiento brasilero tratando de hacer el mayor daño posible, nivel contaminar las aguas del río con cadáveres, o sea, esa parte de la historia es Un cierta. exterminio, ¿verdad? No, Claro, porque ya roza primero lo- lo que el agua se iba hacia abajo. Ellos toman todas las partes hacia abajo, nosotros estamos hacia arriba. El agua no se va hacia arriba. Claro. Entonces hay muchos mitos con respecto al tema. Esa es también alguna discusión que yo tengo mucho con los nacionalistas paraguayos. No hay necesidad de mentir con respecto a la guerra, que igual vas a encontrar atrocidades, igual vas a encontrar la valentía del soldado paraguayo. O sea, vas a encontrar todos los elementos que a veces un nacionalista usa mitos para fortalecerlos. No hace falta los mitos. Igual no hay forma de no defender cómo el paraguayo se comportó en la guerra, las atrocidades que ocurrieron. O sea, no hace falta mentir. Y hay también una pregunta que tiene un poquito que ver con eso. Justo recién estábamos hablando de Cape, un saludo a Cape, gran profe nuestro de colegio y mi profe de facultad también. Siempre nos decía que a veces la historia como se cuenta en los colegios no tiene mucho de imparcial y no tiene mucho de... ¿Cómo ves la historia del famoso libro azul de tercer grado con las cosas que pasaron? O sea, hay una... Es malo porque es muy resumido todo. Todo se queda en lo básico y hace que los chicos no aprendan historia. Y es más, salgan hasta... Hoy tiene que cambiar la forma de enseñar historia. Hoy justamente vos acabas de hablar de un elemento. TikTok, videos. Usa esto para enseñar. Usa las imágenes para enseñar. Sobre todo temas como historia, que necesitamos una didáctica diferente. No hay mucho todavía, pero debería comenzar a usarse porque realmente yo conozco chicos que salen del colegio sin saber absolutamente nada. Yo hago una nivelación el primer día de clase con preguntas muy básicas. ¿Qué se festeja el 14 y 15 de mayo? 1 de marzo. ¿Quién fue Francisco Solano López? ¿Quién fue José Félix Echeverría? Nada más, 4 preguntas. Y ahí te das cuenta. El 90% no sabe. Ni una. Cero. Claro. Ni una de las 4 no te vas a dar responder. Entonces, y el que te responde 1 o 2 bien. Porque no hay ni uno de ellos que respondan los 4 bien. Y eso es porque en el colegio no se les enseñó como se les tenía que enseñar. Y porque no llega. No llega y eso también es algo que pasa en Paraguay. El tema de la salida laboral que entramos hace rato. El paraguayo busca una salida laboral, no busca hacer su vocación. Claro. El docente tiene que ser una persona que sienta la vocación de docente. O si no, es contraproducente. Es una persona que se va y dicta lo que aprendió de memoria En un libro. porque tiene que Desde el del tono ya te das cuenta que está... que no se sienta a gusto, Claro. que no le gusta, entonces Porque no le apasiona. que no le apasiona. Yo le recomiendo siempre a los más jóvenes en el tema de las carreras donde yo enseño que hagan su vocación. Si ellos no sienten la carrera, están a tiempo todavía. Es más, si sus padres les presionan, terminen la carrera, después hagan lo que les gusta. La vida pues es corta, pero te da esta, claro, en esa etapa, cuando tenés 20 años, tenés todavía mucho por delante. Entonces, tenés todavía tiempo de recomenzar muchas cosas. Qué loco. Pero sí, la falta de vocación de los docentes es terrible y es en general, no solamente de los docentes de historia. Y hay una pregunta, esta es más mía realmente que popular. Yo sí siento que dentro de todo tuvimos una formación súper privilegiada nosotros y también mucha capacidad de adquirir otros libros, Sí, ver sí. cómo... Pero eso, o sea, volviendo a lo que decías recién, Fabián, es por el colegio, mucho por el colegio. Totalmente. También. O sea, el profesor que nos tocó... Sí, eso. y yo también tuve un buen profesor, o sea, hay buenos profesores y quienes justamente los que hacemos colegios privados, yo también estuve en un colegio privado. Es una La cagada lo que clase- estamos diciendo, lastimosamente, Pero, pero es la realidad. pero ¿verdad? O es sea, la realidad. Entonces, en un colegio público vos no encontrás eso. O capaz que haya Profesores alguno de vocación. que tengan una vocación, pero el resto... No, y ahí mi pregunta a la que iba puntualmente era, ponerle, yo tengo esa formación de colegio, después en un momento leo
che, léete este libro que habla de este tema o este otro que habla de este tema y ponele, recién hablaste de Tema López. Sí. Hay una tradición cultural paraguaya de héroe nacional. Sí. Y otra de enemigo público. Otro enemigo público, pues te lees a los brasileros, te lees a los argentinos. ¿Cuál es tu criterio? O sea, evidentemente vos tenés muchas más influencias, pero para los mortales que queremos informarnos, ¿cómo decidís la fuente? ¿Cómo lidias con las diferentes opiniones? Y en mi caso yo tengo que leer todo, en mi caso. Y leí bastante sobre la guerra porque fue el tema que primero me apasionó. Hoy en día ya leo muy poco, pero ya leí bastante. Yo le recomiendo a la gente que use siempre fuentes primarias. ¿Qué son fuentes primarias? Protagonistas de la guerra. Y a partir de ahí entonces vaya desglosando. O fuentes, cuando ya es más ahora, fuentes que no sean ni paraguayos, ni brasileños, ni argentinos. Una buena recopilación de la guerra es la de Thomas Wigan, un norteamericano que se estudió toda la guerra en los 4 archivos, o sea, en los 4 países. Posibilidad de ser objetivo que claro. Entonces, tienen 3 tomos que es muy interesante. Si vos querés ahondar cada cosa que está ahí, bueno, tenés la fuente ahí, aparece, claro, ahondás. Pero para el paraguayo, que yo le recomiendo el primer libro que tiene que leer, si realmente quiere aprender sobre la guerra, es de Juan Crisóstomo Centurión, que es un coronel paraguayo que peleó la guerra a favor de Paraguay y llegó hasta Cerro Corá incluso. O sea, él vivió toda la guerra. Y ese es un material indispensable para los paraguayos, para entender la guerra desde el punto de vista paraguayo. Que es improbabilísimo que lo haya leído ni el... No, el Paraguay, no, muy poco. Eso sí, los que estamos en este sector, sí, claro, ese sí es un libro de cabecera de todos nosotros. Yo tengo esa mi colección desde el año 2006, por ahí que me salió un huevo en aquella época. Pero me esquino mucho porque cada cierto tiempo está todo subrayado, tantas veces que leí. De repente me vienen cosas que ya sé todo de memoria. ¿Y vos, por ejemplo, crees que ese es un libro que debería ser material de colegio? Así, por ejemplo, no de colegio, ¿sabes por qué? Porque va a ser imposible que les des material de colegio sobre cada materia a los chicos. Te vas a volver loco. Ese es un material que tiene que, por ejemplo, las academias potenciadas en un colegio puede ser. Es un libro que yo le recomendaría a cualquier estudiante de ciencias sociales de la universidad, a cualquiera. El que va a estudiar periodismo, el que va a estudiar sociología, por supuesto el que va a estudiar historia, tiene que leer ese libro. Claro. Porque te va a ayudar a crear un criterio sobre el tema de la guerra. Entonces, pero sí, para mí es el libro más importante de un paraguayo sobre la guerra de Triple Alianza. Y yo escribí mucho sobre la guerra, pero no voy a ser nunca más importante que un tipo que peleó la guerra. Claro, totalmente. Qué loco. Bueno, y te iba a preguntar también hace rato, como estamos hablando mucho de docencia y los docentes que inspiran, justo en nuestro caso le recordamos a Cape. ¿Vos tenés algún profesor así que te haya marcado, sí, que le recuerdes, que te... Sí, del colegio también, Martín Infram. Él es el que me termina... O sea, yo tenía mi ADN, el tema de la historia, por lo que les conté cuando empecé, pero él es el que despertó eso ya en la secundaria. Y yo le agradezco mucho. Yo las veces que le di... Yo logré muchas cosas que por ahí él no logró. Por ejemplo, el tema yo soy miembro de la Academia para ver la Historia, que para mí fue... Hasta ahora es el honor más grande que tuve. Yo soy también miembro de academias de Historia de Argentina. Soy también... Me reconozco. No saben, puedes contar qué es la Academia para ver la Historia. La Academia para ver la Historia es una entidad privada que engloba a la gran mayoría de historiadores científicos que tiene el Paraguay. Entonces es una entidad donde justamente se genera contenido sobre historia. Y para mí, yo ingresé hace 5 años. Para mí fue hasta ahora el mérito más grande, porque es un mérito. O sea, vos no te propones, o sea, no, vos no te podías presentar, no, que voy a llenar una solicitud. No, te elige la academia. Y hasta ahora para mí, incluso yo tengo reconocimiento de juntas municipales, de intendencias. Inclusive en Brasil me dieron una distinción de honor y eso, pero no es... para mí es hasta ahora lo más importante que logré. Y mi profesor, yo sé que no lo logró, pero no hay evento en el que yo no le recuerde. Así de importante fue para mí. Entonces, sí. Se queda. Hay cosas que te quedan del colegio. Igual también creo que es una cuestión de los tiempos y de las herramientas, ¿verdad? Porque justo por acá, como te decíamos con Fito, antes de que llegue estábamos mirando tu Instagram y es como un aprovechamiento demasiado importante e interesante el que haces uno de las herramientas
digitales de hoy y dos de la cultura pop, digamos, Sí, ¿verdad? lo mismo que iba a es el hecho de hagamos una birra con cerveza o hagamos un tour por la Recoleta. Claro. ¿Te llamaron alguna vez para algún proyecto audiovisual, esa película? O sea, Sí, me piden, ahora hice hace poco, me pasaron un guión de una película que se va a hacer sobre una de nuestras dos guerras para hacer la parte, corregir la parte histórica, o sea, Claro. qué es lo que va más con la realidad histórica y lo terminé hace poco. porque ahí están, esas son maneras de llegar a la Totalmente. gente. Claro, claro, es una manera importante de llegar a la... No, y justo el otro día estamos hablando también con un amigo cuando como que nos criticaban por jugar jueguitos. Yo soy lo que juegan jueguitos. ¿Qué juego? Y por ejemplo, un juego como Assassin's Creed. ¿Y por qué te critican por jugar Y juegos? desde afuera, pero ponele Assassin's Creed, que es una serie de juegos históricos para los que no conocen, tiene un equipo de 30 arqueólogos, historiadores laburando sobre la veracidad del juego. Ahí está. Es fabuloso. O sea, Y te- las películas, las películas le queda ahora... corto a ese juego. no, impresionante. Quiero, para que los que les guste la historia, vean Napoleón, por favor. Que se va a estrenar. Se va a Eso estrenar es ahora. Yo estoy fabuloso. es impresionante la cantidad Con de con asesores Joaquin Phoenix. históricos que tuvieron. Literal, para Le- cada claro, para pedazo cada- de utilería, no, cada la pedazo de utile- mueble, claro, todo está exactamente, tan, mueble, tan ropa, trabajado. vocabulario, todo. O sea, eso es primer mundo. Pero no entiendo por qué la crítica a alguien que tiene un No, y jueguito. popular que la gente dice, ¿por qué no estás leyendo un libro en vez de jugar un jueguito? Pero hoy en día cambiaron. Yo no leo más un totalmente de libro acuerdo. completo. O sea, yo te leía el libro hace 20 años atrás cuando no tenía esto. Yo uso esto. Yo también aprendo de repente con podcast. Tengo que elegir, por supuesto, Claro, quién totalmente. hace el podcast. Audiolibro, inteligencia Podcast, artificial. también estos reels, donde Sí. de repente yo conozco un museo gracias a un reel. Totalmente. O sea, la gente no entiende ese Totalmente. concepto de que vos no aprendés todo del libro, hoy en día sobre todo. Y- O sea, yo amo el libro, yo necesito el físico, tocar, leer, oler, pero... Tipo el vinilo. Sí. Exactamente, pero yo aprovecho muchísimo esta Totalmente. herramienta hoy en día. No, y un juego que cerré, no hace poquito, hace un par de meses cerré el último God of War, el Ragnarok. Tiene un paseo por el panteón de los vikingos, o sea, por sus dioses, por su historia, por sus costumbres. Y aprendes muchísimo. Es fabuloso, aprendes un montón. Yo aprendí, no les miento, yo aprendí muchísimo mitología griega en un juego que jugaba mi hijo. Mi hijo tiene 19 años. Le estoy hablando, él tenía creo que 12 o 13 y jugaba con sus compañeritos, uno que salía la imagen de un dios griego God of War, el Y God of War así- 1. y hacían el recorrido y yo me quedaba mirando Totalmente. y aprendí muchísimo, Muchísimo. de la mitología griega, aprendí más ahí que en los libros. O sea, Sí. es cuestión nomás de aprovechar, o sea, y tampoco no ser muy... Todos tenemos derecho a divertirnos, o sea, yo por ahí ese tiempo que gastaba cuando no había esto en jugar fútbol es lo mismo que hoy en día sentarte y ver memes, qué sé yo, y divertirte, ¿cuál es lo que es el problema? No hace falta que todo el día estés leyendo el libro. Claro. Totalmente. Bueno, acá también la gente quiere saber cuál es tu próximo libro y cuándo se estrena. Mi próximo Se libro, estrena, se la verdad que publica, estoy haciendo libros muy específicos. Uno, ahora estoy escribiendo sobre la historia, estoy tratando de recuperar las memorias locales. Estoy escribiendo un libro sobre Iturbe, una localidad de Guairá. Estoy haciendo un libro de un colegio muy conocido de la capital. Voy a volver a los libros para todo público probablemente ya en el 2025, el año que viene ya tengo cerrada mi capacidad de producción bibliográfica. La masonería paraguaya me contrató este año para hacer la historia de la masonería y el año que viene vamos a continuar con esa parte, así que libros para lectura general yo creo que recién en 2025. Claro, pero todos igual están para todos. No, claro, el que quiera comprar, por supuesto, el que sea curioso de los temas que ahí sí va a haber, claro. Buenísimo. Y acá sí una pregunta que es Sí. tipo un cambio de frente. ¿Qué dicen? Se podría... Vamos a poner la historia. Vamos, claro, Y vamos. que es, se llama Memorias y Reminiscencias de la Guerra del Paraguay, creo que se llama. Pero busquen Juan Crisóstomo Centurión, googleen y le van a encontrar 2 libros nomás de él, así que... Correctísimo. Acá una pregunta que es totalmente un cambio al lado, pero Dale. de un amigo que está viviendo en el extranjero, dice que constantemente recibe la pregunta de por qué la sopa paraguaya, cómo nace y por qué se llama sopa La paraguaya. etimología de la... Etimología de la sopa paraguaya. Una de las versiones habla de que es una comida, un borí que le estaban preparando a don Carlos Antonio López y se le pasó a la cocinera, o sea, la cocción, y eso terminó evaporando eso todo y creó una sopa, pero realmente no se sabe. Es difícil. Ustedes saben que la mayoría de los mitos y leyendas nadie sabe de dónde salen.
Esa es una peculiaridad de justo, por eso son Mito y leyenda, correcto. Entonces nadie sabe dónde se origina. Y lo mismo pasa con muchas de nuestras comedias. Imposible seguir el rastro histórico de cómo nacieron. Bien, buenísimo. Y bueno, esta súper, te iba a preguntar yo también, porque igual excelente que tengas tan marcado, pues justo te estás tocando en Instagram y Paraguay, sí, siglos particulares 19 y 20. Sí. Pero el resto de la historia también te gusta, cómo la estudias, cómo la ves, cómo la lees, porque también me imagino que, no sé, te cae ahora poner el conflicto israelí-palestino y decís, me quiero leer todo el origen de esa gente. Y eso es muy complejo. No, yo manejo la historia del Paraguay en general, pero en los periodos específicos que agarro, sí puedo decir que soy un experto. Yo no soy un experto en la colonia de la conquista. Entiendo todos los procesos más importantes, los eventos más importantes, pero no te puedo hablar con la propiedad que te voy a hablar de la ocupación aliada, o de la guerra de la Triple Alianza, o de procesos como la formación de los partidos políticos, donde también me especialicé. Si me sacas de eso, te voy a enseñar, te puedo dar una respuesta, pero probablemente no voy a tener el mismo conocimiento que tengo para cosas que sí me especialicé. Bien, buenísimo. Vinieron también un par de preguntas hablando del nacimiento de los partidos y los gobiernos, muy particulares de Rafael Franco. Y si tenés... Rafael Franco fue un militar que terminó un periodo hegemónico del Partido Liberal, que logró muchas reivindicaciones sociales, por eso es muy recordado. Anteriormente el Partido Colorado o el Partido Liberal intentaron ciertas reivindicaciones, pero no pudieron lograrlo. Él, como tuvo una dictadura, las ordenó, las volvió obligatorias. Así un poquito más fácil, ¿verdad? Es más fácil la dictadura, que no tenía congreso, no tenía... Pero bueno, por eso es muy recordado Franco. Era su propio jefe. Sí, era su propio jefe. Yo a Franco le respeto mucho también su periodo de la guerra. No tanto así su gobierno. Más allá de las reivindicaciones sociales, es una persona que no pudo nunca consolidar una base política que le permite sentarse tranquilamente a gobernar. Entonces eso hizo que no siempre esté gobernando. Pero en la guerra fue... La gente que por ahí alguna vez vio la película de Patton es un general norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Ese era Rafael Franco para los paraguayos. ¿Cómo se llama la peli esa? Yo no Patton, así mismo se llama. Patton. Patton se llama. Que vean que es espectacular, en serio. Me voy con mucha tarea de mucha tarea pendiente. Y bueno, sí, bueno, esta pregunta no conozco y no entiendo, así que te la voy a dar. Y espero que vos entiendas que cómo fue el proyecto de unificación en un mismo campo de nuestros héroes del Chaco. Unificación en un mismo campo de los héroes del Chaco. No sé a qué se refiere. Si se refiere a los muertos... me imaginé que tenía que ver con los... Siguen esparcidos por todo el país nuestros muertos de la guerra del Chaco, lastimosamente. Deberían estar en un lugar de honor. Ahí también, googleen lo que es el cambio de guardia en Arlington, en Estados Unidos, que es el cementerio de los héroes norteamericanos. La solemnidad que hay en ese lugar. Le invito a la gente a que vayan a ver en el cementerio de la Recoleta el mausoleo de los héroes de la guerra del Chaco. Y es lamentable, ¿verdad? Entonces, a veces yo le llevo a mis alumnos a la Recoleta y les muestro cómo diablos le vas a convencer a un paraguayo que se vaya a pelear por la patria. Claro. O sea, los que murieron por la patria están así. No, y también lo que decía hace rato, le ve a los veteranos cada vez más... No, los veteranos sufrieron muchísimo, mucho olvido hasta que los últimos años, porque fueron... Ni cobraban ni su jubilación, por eso eso mejoró considerablemente en la época de Nicanor Duarte Frutos, ya hace 20 años, pero igual ya tenían más de 80 años ellos cuando mejoró su situación. Qué locura que hacen 20 años en Nicanor. Sí, y es 20 realidad, años en Nicanor, 2003. Que hacen 20 años en Nicanor, bro. Qué locura. Estamos en 2003 subió. Correcto. Qué locura eso. Bueno, y hablando de la Recoleta, ¿querés contar también un poquito, si te da el tiempo todavía, cómo es el... ¿O no avisas cuando...? Sí, tomo todo decirme... Una última. Recoleta... No, me toque. La Recoleta es un tour que se hace por la parte histórica, que justamente trata de rescatar a esos personajes que fueron olvidados. Ahí hay presidentes de la República, docentes, militares, héroes de guerra, de todo ahí. Está la historia del Paraguay de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Todo.
Y lo que ya hago es temático, porque a veces es muy difícil abarcar todo. Entonces hago temático, hago... Es tipo un pub crawl dentro del... hago, por ejemplo, hago guerra de la Triple Alianza, hago ocupacionalidad, hago masonería, hago diferentes temas como para que la gente se vaya enganchando por tema. Hay que ser en invierno nomás, porque si no complica el... Yo les cuento, yo tuve la mala idea, en enero hice 4 fines de semana. Hice sábados. Hacía 2 turnos, mañana y tarde. El día que más calor hizo, hacía como 40 grados. Fresco. Casi 500 personas se fueron. Uf. Y yo ahora ya hago como ya manejo estas plataformas de entradas. Trabajo con una de ellas. Claro, no para puedes- birra no te con puedes mover historia. con 500 personas. Claro. No, entonces ya la gente que Claro. quiere y ya limito. Y lo bueno de poner límite es que siempre se va el 70% nomás, el 30% se anota nomás porque se entusiasmó en el momento que leyó. Claro. Pino sabe Pero si ya, te puede hacer. pero ya se va el 70%. Y con eso ya es suficiente para el día. Y hago ya ahora eso porque fue una locura. Esa fue, yo encima sin micrófono, gritando. Gritando, digo, 40 grados. 40 Ahí grados. perdía la pelo pincho también, ¿verdad? Para- Pero era impresionante. Incluye Era pelo pincho al final. así, una locura de gente. De esa vez dije nunca más. O sea, no, sigo pero- haciendo. pero- Bajé la. Claro. Hice con la aplicación como para que dejen. O sea, note la gente. Pero igual, qué bueno el interés también que despertaste y lo que decía hace rato, la forma en que lograste comunicar la historia. Sí, y no, antes de la pandemia, nosotros estamos organizando una serie de viajes por sitios históricos cercanos a Asunción. Todos fueron multitudinarios, todos. Hicimos una caravana a Villeta, que es zona de la guerra de la Triple Alianza. No les miento. Se fueron 30 autos más el colectivo que llevamos. Había como 200 personas. Y era mucho, o sea, se genera un entusiasmo, pero también es bueno el producto que nosotros ofrecemos. Claro. Esos, por ejemplo, son todos gratuitos. La Recoleta, todo es gratuito. La forma en que contamos la historia es diferente. Esa, o sea, diferente, cuando sí diferente, ponerle... diferente. Es la la narrativa, didáctica. Es la que Lo tiene- lo claro. que es diferente es la didáctica. Es lo que Ojalá. tiene que No ser, cambia- o sea, no es- cambiamos nada de la historia. Claro. Lo que sí usamos mucho para esos eventos es el anecdotario, porque la gente nació, no, eso no sirve, o sea, no, contable, ese fue liberal y fue colorado. ese tuvo la primera piscina de Asunción. Cerrista. Ese cerrista. Irala, por ejemplo, porque el Antonio gran Irala. presidente de la Polca. Murió Irala en la guerra del Chaco. Era el Fundador, encargó de la ¿verdad? contabilidad y se enferma de disentería y muere. Y el cerrista, no sé, y claro, no, pero no, es solamente él. Vos le decís le decís Patria al de Guaraní, no sabes quién es. William Pats por ahí le conocen más los olimpistas, pero ¿quién fue Pero William porque Pats? se hizo mucha propaganda también de eso. También, Bien- pero, y bien pero hecho, ¿quién, sí. pero ¿y quién es? ¿Entendés? ¿Y por qué no le recuerdan al Gran Capitán? El Gran Capitán es un héroe de guerra, un tipo, pero una locura lo que ese tipo hacía en la guerra Pats. del Chaco. No, el Ah. Gran Capitán de Olimpia. La Polca Olimpia habla de un gran capitán. Ese es Aurelio González. El gran presidente de Irala es Antolín. Entonces, todo ese rescate, vos le contás a la gente y dice que no sabía. No, tenía claro, no idea, sabía, claro. por eso Muy- te estoy contando. muy difícil que sepas. Por difícil que sepa. Entonces, hasta eso contamos como para que la gente se enganche con... Y se engancha mucha Totalmente. gente con eso. Qué bueno. Y bueno, hay la gente quiere saber por tu paso en política. ¿Sí? Bueno, mi paso en qué fue política... esa y si planeas volver a hacerlo. Sí, voy a seguir. Más allá de la puteada que lié, voy a seguir. ¿Por qué le hace puteada? No, me putearon mucho. Porque, ¿qué te va a pasar? Me preguntaron cuando salió... Un poquito, dale, puteamos Cua- en política. Cuando salí con la propaganda política por el Partido Colorado, me putearon. Así como hubo gente que me defendió, gente me puteó y me puteó mucho. El que se va a meter en política tiene que acostumbrárselo a eso. Primero, que piense que en política va a aglutinar mucha gente que le va a alabar, Más. Muy a pesar difícil, de todo lo claro. que pueda haber hecho en su pasado. No existe, anda nomás. Si no vas a aguantar que te puteen, No te ese metas. no es el lugar indicado. Entonces, yo no. Pero yo me involucré más ahora en la docencia. A mí lo que me interesa es que los chicos que ahora aprenden, o sea, los chicos que ahora tienen la oportunidad de aprender las bases del partido, sobre historia del partido, sobre el liderazgo estratégico, tengan una buena formación. Y ahí yo estoy ahora. A mí me interesa más ahora
que el que va a llegar dentro de 10 años intendente tenga una noción de qué es lo que hace un intendente. El tras bambalinas de la política. Claro, cómo se administra o cómo se administra, qué es lo que es el Estado, qué es lo que es un gobierno, cómo se administra un gobierno. Entonces, prefiero eso ahora. Enseño también mucho el tema de la historia del partido, con sus luces y sus sombras. Y ahora hago eso, me voy a las seccionales, me invitan por supuesto y le enseño a las bases como para que el día de mañana mejore la política, porque la política solamente va a mejorar si hay una educación previa. Totalmente. Esta gente que llegó, si con saber sumar y restar creo que ya es suficiente, por la calidad y eso es algo preocupante, porque eso ya les afecta a ustedes que son más jóvenes. Se va deteriorando la calidad de nuestros parlamentarios, cada vez peor. Y lo único que va a cambiar eso es la educación. Entonces, si nosotros ahora no nos animamos a hacer eso, más ya las críticas, que te pueden putear todo lo que te quieran putear, si eso no cambia, va a empeorar la situación, como ya está ocurriendo en el Parlamento, donde en serio la calidad es paupérrima. Y es una bola de nieve, porque eso sí nos afecta a todos. Entonces, yo ahora estoy en mi fase de educador. No sé si me voy a presentar otra vez para algo, pero por el momento voy a capacitar gente. Eso sí, voy a confiar en que la educación sí va a poder hacer un cambio importante en nuestros líderes políticos. No solamente Colorado, porque yo cuando hago mis charlas, yo no le pido a nadie afiliación, vengan todos, yo hablo de historia y el que quiera escuchar, que escuche. Y una última pregunta que justo ahora se me vino la pregunta y se me despertó la idea. Yo estudié economía y tenía un profe de la facu que también tenía esta idea de docencia, de cuanto más enseñe mejor, y como que funda un instituto él solito, junto a un par de profesores buenos, arma una malla curricular y dice, todo el que quiera aprender de economía, extra facultad o lo que sea, puede venir acá. ¿Nunca pensaste en armar tipo tu instituto de enseñanza histórica? Este año tuvimos una experiencia en una universidad privada donde hicimos un taller de historia del Paraguay. Pero no es solamente historia lo que yo quiero enseñar. Yo quiero enseñar liderazgo estratégico. Quiero que el joven aprenda lo que es la geopolítica, la defensa, seguridad, historia, un montón de elementos y de docentes diferentes. Politólogos, sociólogos, expertos en geopolítica, historiadores. ¿Y cómo se puede condensar todo eso en tenemos el equipo? Tenemos el equipo. ¿Formato curso, formato taller? No, tenés que hacer. Eso tiene que durar por lo menos 3 meses. Sábado, 4 horas los sábados es suficiente. Para que la gente tenga esas herramientas. Después el que le interesa se va a seguir capacitándose. El que no, bueno, se va a ir. Igual lo habrá pero eso, es claro, eso ya depende justamente del docente, haber llegado a los jóvenes. Y estamos en eso también. Nos estamos también preparando para... Cuando estamos, tenés un equipo. No, tenemos un equipo. Sí, oficina. Yo no soy... no hay ser más peligroso que el lobo solitario. En serio. Entonces yo siempre trabajo en equipo. A mí me gusta trabajar en equipo. No, Napoleón no lo solitario. Pero, yo estoy esperando esa película. Es muy buena. Ahora en diciembre muy buena. El tema es que... yo siempre trabajo en equipo. A mí me gusta formar equipos porque es la mejor forma de trabajar. Yo no sé todo. O sea, yo no puedo enseñar todo. Y para eso están los expertos en otras ramas. Entonces lo que tratamos es de juntar un equipo que coincida, no en todo, porque tampoco vamos a coincidir en todo, pero por lo menos en los valores y en la visión que tenemos del país que queremos. Entonces sí, hay equipo. Vamos a ver si nos dejan trabajar en el partido. Esta presidencia del partido, muy polémica por cierto, abrió de alguna manera las puertas para que haya capacitaciones. Vamos a ver si nos dan espacio, y si no, igual vamos a buscar por fuera de la estructura oficial, vamos a movernos igual. Podcast, por ejemplo. No, ahora, y justo les estaba contando, nosotros estamos probando una serie de podcasts que no tiene nada que ver con la política, sobre filosofía e historia. Filosofía y contexto histórico. Lindo. Desde los presocráticos hasta nuestros días. Y justamente hay uno de los elementos que cambia la forma de debatir definitivamente, que es leer filosofía. Yo a los jóvenes les digo siempre, lean filosofía. Lean, anímense a leer filosofía, que les va a hacer volar la cabeza. Para alguien que no lee filosofía, ¿qué puede recomendar como para destapar la olla?
Y los que son más fáciles de leer hoy en día son un Ahí está, Humberto Eco. la palabra fácil Hoy de en leer. día, hoy es más fácil de leer un Humberto Eco, o sea, más contemporáneo. No lean un Foucault, por ejemplo. No, Foucault ya es muy denso. Justo ayer Pero, estaba viendo Tropa de Élite y había una escena de Tropa de Élite que tenían que hacer la tarea sobre Foucault. Humberto Eco, por ejemplo, es muy leíble. Después está Fernando Sabater, que tiene de todo, pero también es muy leíble. Para los jóvenes. Después, si realmente les interesa esto, sí, les recomiendo un libro a todos los que quieran empezar filosofía. Se llama El Mundo de Sofía, de Gardner, que está en venta en todas las librerías del país. Es de un escritor noruego. ¿Qué hace él? En una novela mete todos los filósofos más importantes de la historia, desde Sócrates justamente hasta nuestros días. Entonces, nuestros días, digo, 1990 es el libro, pero hasta 1990. Entonces, es un buen resumen para empezar. Después, a partir de leer eso, Claro, va a decir... quiero yo leerle bien a este. Exactamente. Exacto. Entonces, El Mundo de Sofía hace eso. Les recomiendo a los jóvenes que se animen a leer. Les va a cambiar totalmente, no solamente la forma de pensar, sino inclusive van a debatir mejor y van a ser más tolerantes. Y aparte del Mundo de Sofía te cuenta como cuentito, entonces da, Como que es da gusto cortito. leerle, Claro, está bueno. la primera parte, la que es menos densa, cada historia te dura 2 páginas, o sea, es rápido. Si no sos de querer leer mucho, entonces 2 páginas, cerra tu libro y al otro día otra vez hace 2 páginas. Y así hasta que después va entrando ya en la edad media, donde sí ya es más amplio. Pero ahí ya llegaste con entusiasmo y ya no querés más dejar de leer el libro, ya leíste más la mitad. Entonces, le recomiendo a los, sobre todo, veo por el público que ustedes manejan, que son jóvenes que se animen. Que se animen a leer. Igual muy simpático, Una pero... versión más larga la próxima. Sí, igual simpático, pero el capítulo pasado estábamos debatiendo la muerte según Sócrates en su apología. Su apología. Salió el tema ahí cuando hablábamos con Laura de la mudanza post. ¿Qué sé? Yo creo que lo que siempre lean un poco lo que es el cuento de la caverna de Platón, por ejemplo. Creo que Aristóteles o Platón. El cuento de la caverna, y se van a dar cuenta de cómo hoy en día tenemos una realidad. Estamos en la época de la posverdad. Yo le llamo la posverdad. La posverdad es cuando, imagínate que se reúnen un cuerpo de científicos que estudió 20 años cada uno de ellos para determinar que una vacuna sirve para tal cosa. Y a miles de kilómetros sale un muchacho que apenas terminó la secundaria, que está enojado con el mundo y te dice: no, esa vacuna no sirve. 5G. Y el tipo tiene 1 millón de seguidores en Twitter o Instagram, y genera todo un movimiento. Y el tipo, ¿a quién le hace caso? ¿Al grupo de científicos? O al influencer. Le hiciste caso a un influencer. Entonces, estamos en la época de la posverdad. Por eso es importante leer y atender también la fuente de lo que leemos. Una última pregunta. Sí. ¿Cómo ejercitas o cómo trabajas tu capacidad de memoria? O sea, de tanta información. No, eso es por el tiempo nomás. Y la mejor forma de aprender siempre es enseñando. Vos aprendés y después enseñás, y ahí ya se te quedó para siempre. Yo enseño. Y a mí ahí... El tema histórico, por lo menos, las fechas. Y entonces me dicen: ¿cómo la fecha? Y bueno, porque repito 1000 veces. O sea, sí. Igual ahí yo le quiero citar a mi abuelo también, gran estudioso. Decía: el saber no ocupa lugar en la cabeza. El saber no ocupa lugar. Eso Así es que cierto. cuanto más cosas metas, yo creo que más fuerte se queda Ese la cosa. tema del cerebro es muy plástico. Usamos una capacidad muy pequeña también los seres humanos hasta ahora, porque no conocemos tanto el cerebro. Entonces, usted meta nomás conocimiento que le va a servir de algo. Qué grande. Fabián, ¿algún Gracias. mensajito de cierre? No, que muy agradable el espacio, que ojalá que tengan una proyección, porque tienen un lugar muy lindo, en serio. Y que estos espacios se sigan multiplicando para que más jóvenes lleguen al conocimiento de manera más fácil que a través de un libro. Nuevamente, no hace falta leer un libro todos los días. Los jueguitos van a Los jueguitos también enseñan, o sea, totalmente. la televisión TikTok, también Reels. enseña. Hay que saber elegir nomás. ¿Qué? Claro. Eso no. Bien. Buen viernes. Buenísimo. Chau, chicos. Chao.